Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana de domingo les saluda con gusto, con respeto, su hermano en Cristo, el pastor Rey López Robles. Soy guía espiritual de la Iglesia Cristiana, el Evangelio Eterno, y por la voluntad de mi Dios estoy aquí ante ustedes para grabar el segundo video de esta serie de temas que vamos a darle a la iglesia para instrucción, para formar su carácter ministerial en mis hermanos y mis hermanas que en diversas partes del planeta van a tener la bendición de Dios de vernos y escucharnos. Así que vamos ahora a iniciar este tema, este programa, construyendo este video, y lo voy a hacer alabando y glorificando al Señor con una bella canción. Un grano de arena, así se llama esta canción. Espero que la disfruten.
habita el Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Después de esta bella canción, donde tiene un mensaje muy espiritual, esta interpretación la hice con todo mi corazón, muy feliz en esta mañana, que Dios me da la oportunidad de estar ante ustedes. Pues bien, mis queridos hermanos, mis amados, antes de concretarme al tema de hoy, voy a doblar mis rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo y hacer ese trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, si me quiere apoyar, va a ser de grande bendición para su vida también. Te doy gracias, nuestro Dios, por estar aquí en esta mañana, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque hoy amanecimos vivos cuando otros ya no lo están. Gracias, mi Padre. De una forma especial te suplico, te ruego en esta mañana que dirijas a tu siervo en este trabajo, en esta exposición, que dirijas mis palabras, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, que pongas tus pensamientos en mi mente, de tal forma que en todo lo que se haga en esta mañana, tu nombre, solamente tu nombre, pueda ser glorificado y honrado. Bendice a mis hermanos en cualquier parte donde estén, también puedan recibir esta bendición. Te lo pido, te lo ruego, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el primer video, hermanos, hablamos del logos divino y la teología. Descubrimos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la expresión logos, que se encuentra en el Nuevo Testamento griego, particularmente en Juan 1, 1 y 2, tanto se refiere a Cristo, al Cristo encarnado, a esa palabra divina que se hizo carne, como también se refiere a la Biblia, a ese texto divino, a ese texto escrito. Así que cuando el cristiano cree en Jesucristo, también cree en su palabra. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a decir. Y nuestro tema se titula El texto bíblico y la teología. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y versículo 16. Localícelo en su Biblia.
capítulo 3 y versículo 16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa expresión, hermanos. Un versículo que gusta casi, o por decir, a todos los cristianos de este planeta. Juan 3:16 es un versículo escrito con oro, escritas en oro en la palabra del Señor. Qué hermoso. El texto bíblico y la teología. Pero ¿qué es el texto? ¿Qué significa la palabra texto? Esto es importante para usted y para mí. Texto. Hoy escuchamos donde quiera que los hermanos dicen, bueno, vamos a leer el texto en tal parte y se refiere solamente a un versículo. Citan algún versículo del Nuevo Testamento, luego se van al Antiguo Testamento, en cualquier parte, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en cualquiera de los libros de los profetas, y hacen un salteadero. Entonces, mis queridos hermanos, esos versículos no son textos, esos versículos son fragmentos de un texto. Acabamos de leer Juan 3:16. Juan 3:16 no es un texto, es fragmento de un texto, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué significa la palabra texto en su forma lingüística? La palabra texto viene del latín textus. Aquí lo voy a poner. Textus. Y quiere decir tejido o estructura. Algo bien organizado, algo bien ordenado. Y yo comparo a un texto con la construcción de una vivienda, de una casa. La casa tiene cimentación, tiene sus columnas, tiene sus cadenas, y solamente de esa manera ya está lista para ponerle su losa, para que soporte el peso, pero debe estar todo bien hecho, debe haber un fundamento sólido, una base, para que se pueda ya llevar a efecto esa construcción. Entonces, un texto es un conjunto de testimonios que determinan un tema, un asunto, dependiendo de la materia que se elija. Puede ser filosofía, psicología, historia. Entonces, ese es un texto. Por ejemplo, cuando usted recibe una carta de algún familiar que se encuentra lejos de su persona, en esa carta viene el remitente, viene el destinatario y viene un texto. Usted no solamente se puede quedar en los saludos, sino que tiene que leer toda la carta para que usted se dé cuenta qué es lo que se le está diciendo. Eso es entender el texto en su forma lingüística. Ahora vamos a entender el texto en su forma bíblica. Un texto es un conjunto de versículos que tratan de un asunto, de un tema. Ese conjunto de versículos pueden estar contenidos en un capítulo y tomar fragmentos del capítulo anterior y fragmentos también
del capítulo posterior a este. Es un texto. Hay textos grandes, hay textos chiquitos. Entonces tenemos, por ejemplo, que para encontrar la estructura de ese texto hay que ver su hermenéutica. Y aquí lo voy a poner, la palabra hermenéutica. Diríamos hermenéutica del texto. Hermenéutica. Hermenéutica del texto. Esta expresión se deriva del vocablo griego hermeneuo. Hermeneuo. Es un verbo que quiere decir yo interpreto, yo entiendo, yo he comprendido, yo entendí lo que están diciendo estas palabras. Eso quiere decir hermeneo. Ven ustedes, vamos a ir a la Biblia y ahí en el capítulo 1 de Juan, versículo 42, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús se refiere a este discípulo, le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas quiere decir piedra y se le aplica a Pedro. Entonces, de hermeneo viene esta palabra que se encuentra aquí en Juan 1:42, que es así. Ahí se la voy a escribir. Hermeneuetai viene de hermeneu, que se traduce, quiere decir, o que traducido es Pedro. Hermeneuetai. Entonces la hermenéutica tiene que ver con la interpretación, con el entendimiento de los textos bíblicos. Pero nosotros necesitamos saber dónde comienza el texto y dónde termina. Escúcheme bien, por favor. ¿Dónde comienza y dónde termina el texto bíblico? Y eso se llama delimitación. Delimitación. ¿Dónde comienza y dónde termina el texto? Lógicamente que para eso pues tenemos ya que interpretar. Y esto se sujeta por lo menos a 3 pasos. Número 1, coherencia del texto. Coherencia del texto. O de las palabras del texto. ¿Qué significa la palabra coherencia? Descubrir el sentido de esos versículos, ver en qué forma se relacionan, si una palabra tiene que ver con la otra o es complemento de la otra, la relación, la unidad que tienen esas palabras, la dirección para dónde va.
A veces cuando alguien presenta un tema y no se entiende lo que dice, decimos que le faltó coherencia o es incoherente lo que dijo. Es decir, no tiene sentido, no tiene dirección. No está tratando un tema, un asunto definido, sino que habló de todo, pero finalmente no habló de nada. Entonces tenemos que la coherencia del texto es importante. Necesitamos descubrir si las palabras de estos versículos en realidad forman un texto que trata un asunto o son palabras desordenadas que no nos dicen absolutamente nada. Gloria a Dios. La coherencia del texto. A veces también es importante aplicar la gramática, ya lo vamos a ver más adelante, qué palabras tiene gramaticalmente, pero para esto ya nos vamos a la sintaxis del texto. Número 2, sintaxis del texto. Sintaxis, es decir, el aspecto gramatical del texto. ¿Cuántos verbos se repiten ahí? ¿Cuántos adverbios? ¿Cuántas preposiciones? ¿Cuántos sustantivos? ¿Cuántos artículos? Y de esa manera vamos uniendo todo hasta llegar a formar el texto, si es que allí se encuentra. Entonces, la aplicación de la gramática es muy importante. Y en tercer lugar tenemos la pragmática del texto. La pragmática del texto. Es decir, el propósito del texto. A través del entendimiento de estos versículos nos damos cuenta qué quiso decir el autor, cuál es el mensaje, cuál es el tema que trata. Pero en este caso tenemos que ver también dentro de la pragmática dos cosas. Número 1, y aquí le ponemos 3A. Fondo histórico del texto. Fondo histórico. Es decir, la historia del texto. Los factores que intervinieron para que este texto tuviera vida. Su fondo histórico. En el fondo histórico usted tiene que ver quién lo escribió. Número 1, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué idioma lo escribió? ¿A quién lo escribió? Todas esas cositas están dentro del fondo histórico, y el fondo histórico pertenece a la pragmática. Por ejemplo, en las 2 cartas a Timoteo que escribe Pablo, hay que descubrir cuál es el propósito que tenía el apóstol para escribirle a Timoteo. Eso es importante, eso usted y yo necesitamos saberlo para entender las cartas a Timoteo que escribió el apóstol Pablo. Después del fondo histórico, nos vamos a el aspecto cultural. Aspecto cultural. ¿Cuál era la cultura del autor del texto y cuál era la cultura del destinatario? Aclaro, el autor es el que escribe la carta, el destinatario es el que la recibe. Ahora, ¿cuál era la cultura del autor y del destinatario? Para que ellos se entiendan, para que ese mensaje pueda ser de utilidad en la vida de la persona, en el caso de la palabra de Dios. Entonces aquí hay 2 personajes que aparecen en el escenario bíblico.
Por un lado es el autor y por el otro es el destinatario. Pero ¿cuál era su cultura? ¿Cómo creían en ese tiempo? Nosotros tenemos que saber si esas palabras que están contenidas en ese texto también se aplican a la iglesia de hoy y a mi vida que hoy yo tengo, que usted tiene. Entonces, el aspecto cultural también es importantísimo. Estamos viendo aquí ya el asunto de la pragmática, el propósito del texto. Muy bien, entonces tenemos que ya encontramos, ahora sí, ya encontramos la delimitación del texto. Ya sabemos dónde comienza, aquí le voy a poner, dónde comienza y dónde termina. ¿Dónde comienza y dónde termina? Eso se llama delimitación del texto. No podemos salirnos de ahí. No podemos brincarnos. Porque entonces ya nos estamos yendo a un lado, nos estamos separando de la intención que tuvo el autor. El autor quiso decir esto, pero yo como me salgo del texto, ya estoy diciendo otra cosa y ya no estoy predicando la palabra de Dios, hermanos. Con el debido respeto, yo no estoy criticando a nadie. Pero si usted se sale del texto, ya usted no está predicando lo que el autor está diciendo al destinatario. Usted está predicando ya otra cosa. Y está tomando fragmentos de un texto aquí, fragmentos de un texto acá, y finalmente usted no definió lo que va a predicar. Yo no definí qué tema o qué asunto estoy predicando. Hablé de todo, pero finalmente no hablé de nada. Entonces ya sabemos dónde comienza y dónde termina el texto. Después de haber aplicado la coherencia, la sintaxis y finalmente la pragmática del texto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta mañana. Tenemos ahí en el capítulo 3 de Juan, el versículo 16, como le dije al principio. Este es el versículo 16, este es el capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tiene que haber una interpretación de primera mano. Interpretación de primera mano. Aquí lo escribo en el pizarrón. Interpretación de primera mano. Es decir, aquel versículo que a usted le interesa, que a usted le llama la atención, usted tiene que entender ese versículo. Yo tengo que entender. En este caso, aquí en labios de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí se habla de la expresión, de la manifestación del amor de Dios. De tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Dando a su único Hijo. ¿Con qué propósito? Para que tengan vida eterna. Pero para que esas personas tengan vida eterna, necesitan creer en ese Hijo, en el Hijo de Dios. Entonces, ahí estamos llevando a efecto una interpretación de primera mano. Pero este versículo 16 no es el texto, es un fragmento de texto. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Bueno, yo voy a retroceder. Y aquí en este cuadrito voy a poner el versículo 15. Y así me voy. Y en el versículo 15, yo estoy regresando. Vean cómo dice.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prácticamente el versículo 15 repite las palabras del versículo 16. Y esto me está indicando que estos dos versículos tienen una relación íntima entre ellos. Y nos vamos una vez más al versículo 14. Estamos retrocediendo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí, en el versículo 14, se habla precisamente de aquella serpiente que se registra en Números, y aquella serpiente que el Señor levantó, una serpiente de bronce, para que cuando alguna persona fuera mordido por una serpiente, con el hecho de mirar a esa serpiente de bronce, fuera curado en ese momento. Pero ese es un símbolo, hermanos, que está representando la resurrección de Cristo. Entonces todo esto tiene que ver con Jesús, todo gira alrededor de Jesús. Y esto nos va a llevar precisamente hasta el versículo 1. Hasta aquí. Versículo 1, donde se nos abre la puerta para entrar al diálogo, a la conversación que tuvo un maestro de la ley llamado Nicodemo con Jesús. Este maestro fue a visitar a Jesús de noche. Y ahí empieza la conversación que precisamente se habla del nuevo nacimiento. Se dan cuenta que en el 16 retrocedimos hasta el versículo 1. Y ya estamos encontrando dónde comienza este texto. Pero vamos a continuar. Ahora nos vamos al versículo 17. Fuimos hacia atrás, ahora vamos hacia adelante para descubrir dónde termina este texto. Y ahora nos encontramos en el versículo 17 y leemos. Dice aquí la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue con esa relación hermosa, con esa relación íntima que tienen estos versículos. Aquí se nos habla ya de la salvación. O sea que Cristo vino para salvación, que tiene que ver con la creencia. Y seguimos hacia adelante, y ahora vamos a leer el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ustedes pueden ver que aquí se habla de la fe de creer en Jesucristo. Esto ya nos lleva al versículo 18. Y luego nos vamos al 19. Y vean ustedes cómo dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero sigamos leyendo el 20 y el 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todos estos versículos hasta el 21, y aquí nos vamos con el 20 y con el 21, hablan de lo mismo. Se van relacionando las palabras unas con otras, y finalmente tenemos un texto de 21 versículos, que comienza en el versículo 1 y termina en el 21. Así que descubrimos
donde comienza y donde termina el texto. Y este texto se refiere al diálogo, a la conversación, como dijimos antes, de Nicodemo con Jesús. Ese es un texto. Claro, yo lo voy a profundizar. Es importante hacer una traducción de la lengua griega al español. No lo vamos a hacer nosotros. Quiero que esta enseñanza sea sencilla, sea transparente, práctica, para que ustedes y yo podamos entender. Hay textos chicos en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos. Hay un texto ahí mediano, no es grande, no es chico, pero hay un texto chico en 1 de Juan 3, 1 al 3, es un texto chico que habla también del tema. Yo se lo dejo de tarea a mi hermano y mi hermana para que usted lo haga y para que usted le saque provecho a esta enseñanza. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, Dios lo guarde y que su vida sea bendecida estudiando, analizando la palabra del Señor. Voy a finalizar este video con una canción. Espero que usted la disfrute. Esta canción se llama Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, mi Señor y Dios, por estar en mi corazón. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios, hermanos, por el cambio de vida, por estar llenos de su presencia? Porque ahora nuestra vida tiene un derrotero, ahora nuestra vida tiene una esperanza, tiene una meta a donde llegar. Antes no era así. Gracias, mi Señor y Dios, por estar en mi corazón. Gracias, mi Señor y Dios, por eso te canto esta canción. Gracias. Muchas gracias, gracias, mi Señor y Dios.
ser su hijo, por estar considerado o considerada en esos planes eternos, de estar un día con Él allá en el reino de los cielos. Vamos a terminar, hermanos, en esta mañana orando a nuestro Dios como lo hicimos al principio. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana te agradezco, Señor, por la oportunidad que me concediste compartir con mis hermanos, con tus hijos, esta palabra divina. Espero que estos sencillos consejos, estas sencillas enseñanzas puedan ser de utilidad para mis hermanos, para aquellos que no lo habían escuchado, para aquellos que no lo sabían y para aquellos que ya lo saben, sería repasar lo ya aprendido. Y que cuando estén con la palabra del Señor, tu palabra divina en sus manos, puedan aplicar estas enseñanzas. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por llevar a efecto la exposición de este tema. Muchas gracias. Te lo agradezco, te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por escucharme. Gracias por ver este video. Y nos vemos próximamente, Dios mediante.